Buenos días. Este video es un guía cómo responder a las preguntas de exégesis del examen de Doctrina 1. La evaluación para cada curso de Moklam tiene dos partes, el examen y el ensayo. El examen vale 70 puntos y el ensayo vale 30 puntos para un total de 100 puntos. Es necesario aprobar los dos para aprobar el curso. En este video nos enfocamos en el examen. El examen dura 90 minutos y en los dos formatos, en el papel o online, se puede usar una Biblia. El examen tiene dos secciones. La primera sección tiene 50 preguntas de selección múltiple. Le recomendamos que pase solo un minuto en cada de estas preguntas. La segunda sección son las preguntas de exégesis. Hay 4 pasajes de la Biblia y tiene que describir 3 cosas de cada uno. Describir dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en la asignatura Doctrina 1. Resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Y explicar por qué el versículo es importante para esta asignatura. Ahora vamos a practicar con Romanos 1:20. Primero, leemos Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera tarea es describir dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Podemos observar una lógica en el curso de Doctrina 1. Unidad 1 establece la importancia del Evangelio. Unidades 2 y 4 exploran temas acerca del conocimiento de Dios. Unidades 5 y 6 exploran cómo es el Dios que le conocemos en la Biblia. Y unidades 7 a 10 exploran cosas que hace el Dios de la Biblia. En el caso de Romanos 1:20, vemos que habla del conocimiento de Dios por la humanidad. Entonces nos enfocamos en unidades 2 a 4. También vemos que habla de la expectativa que Dios debe ser conocido por todos. Entonces concluimos que Romanos 1:20 conecta con el tema de revelación general de unidad 3. La segunda tarea es resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Es importante estar seguro que el significado de un versículo se relaciona con su contexto. En el caso de Romanos 1:20, al abrir la Biblia vemos que es parte de una sección desde 1:18 al 32, y que el versículo 20 es parte de la razón por la ira de Dios en esta sección. Para responder correctamente, hay que resumir esta sección resaltando la función de Romanos 1:20. Finalmente, tarea 3. Explicar por qué el versículo es importante para esta asignatura. Por la cantidad de líneas o palabras disponibles en el examen online, esta tarea es lo más importante. Tiene que mostrar cómo este versículo en su contexto en Romanos se conecta con las ideas y los temas explorados en el curso. Es decir, la contribución del versículo y sus implicaciones para los temas explorados en el curso. Claro que cada versículo de la Biblia puede conectar con muchos temas, pero hay que identificar el tema relevante del curso. Ahora vamos a ver ejemplos concretos, una fuerte y después una débil. La respuesta fuerte. Tarea 1. Describe dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Este versículo encaja con el tema de la revelación general, es decir, la revelación universal que Dios hace accesible a todo ser humano. Es decir, la revelación universal que Dios hace accesible a todo ser humano. Dos posibles fuentes de la revelación general son el mundo natural y la experiencia humana. Obviamente, el aspecto más fuerte es la identificación del tema principal, la revelación general. Además, define el término también. Tarea 2. Resume el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Romanos 1:18 a 32 se trata de la ira de Dios por el rechazo por los humanos. El versículo 19 dice que Dios se revela plenamente. El porqué del versículo 20 explica cómo Dios se revela. Este versículo significa que Dios se ha revelado claramente en su creación. Entonces todos son culpables. Lo que hace esto como una respuesta fuerte es que reconoce el tema del pasaje entero.
Hace por demostrar lo que viene antes y después del versículo para explicar el versículo mismo. Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para esta asignatura. Romanos 1:20 es importante para esta asignatura porque nos aclara cómo cada persona puede conocer algo del carácter de Dios por haber visto su creación. Ese conocimiento, aunque no es completo, es bastante para hacernos culpables delante de Él. Si este versículo no estuviera en la Biblia, el juicio de Dios sería una sorpresa y parecería injusto para los que no habían escuchado el Evangelio. Esta respuesta hace dos cosas. Primero, explica cómo estos versículos contribuyen al tema importante de la asignatura, cómo conocemos a Dios. Segundo, comenta las consecuencias del versículo para nuestra doctrina de Dios y de su juicio. Ahora, la respuesta débil. Al fin del video ponemos los dos juntos en la pantalla para comparar. Tarea 1. Describa dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Este versículo encaja con el tema de Dios creador. Dios hizo todo el mundo y su mundo refleja su gloria. Lo que dice es verdadero, pero esta respuesta no reconoce el tema más relevante entre los que se estudian en Doctrina 1. No es suficiente decir la idea principal del versículo. Tarea 2. Resuma el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Este versículo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ven desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por solo repetir el versículo mismo, sin explicarlo, es la razón por ser una respuesta débil. Tampoco no se refiere al pasaje alrededor de Romanos 1:20. Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para esta asignatura. El versículo es importante porque nos da mucha confianza en el poder de Dios sobre su creación. Además, resalta que se puede ver la grandeza de Dios desde su creación. Por lo tanto, deberíamos alabar a Dios. Habla de dos hechos que se mencionan en el versículo: el poder de Dios, la grandeza de Dios, en lugar de hablar del propósito del versículo como un todo. Comenta una aplicación que no es la misma inmediata en cuanto a la doctrina que este versículo explica. Acá en la pantalla son las dos respuestas juntas para comparar. Lea las dos para identificar las diferencias. Para practicar, habrá dos referencias más al fin del video.